implica que ese es el nombre o como la etimología de él, ¿verdad? La etimología. Y otra versión que él fue hijo de Sísifo, que era un dios. Entonces, eh, de ahí viene la versión de que Odiseo, ¿verdad? Que tiene que ver o suena como decir odioso y Sísifo, que generaba la envidia de la gente porque era astuto él para engañar a dioses y a hombres. De ahí viene un poco ese nombre de Odiseo, o, ¿verdad? Y su origen, por supuesto, su origen. Entonces habíamos hablado de que habían tres partes, ¿ok? La primera, que era la parte de Telémaco, que va del canto 1 al canto 4. La segunda, que tiene que ver con todas las aventuras que vivió Odiseo, que es del canto sexto al canto 13, y ya del 14 al 24 es la venganza, ¿ok? La obra se divide básicamente en esos puntos. La primera parte, evidentemente, esos primeros capítulos tiene que ver con el hecho de que Telémaco pues sale en busca de noticias de su padre, ¿ok? Este, ¿Por qué? Porque él ya no aguanta que estén todo ese montón de gente ahí y acosando a su mamá y gastándose todo el dinero de ellos. Entonces, pues, paralelamente, Circe, Circe tiene cautivo a Odiseo, Profesor, con derechito, permiso. ¿sí? Es que ya no dice que no le sale nada, dice que si la puede llamar o algo, dice ella. Profe, era Calipso quien lo tenía en cautivo, ¿no? Sí, efectivamente, por 7 años. Y bueno, ahí pues hay un concilio ahí de los dioses para ver qué sucedía y, y justamente deciden que sí, que sí pueden liberarlo. Entonces, ahí es justamente, bueno, eso ya es parte de lo que se va a analizar ahora. Este, y, y Palas Atenea, que es la diosa de la sabiduría, va y se disfraza, digamos, o toma la figura del rey de los Tafios para ir a aconsejar a Telémaco y ya él ahí emprende ese viaje, emprende ese viaje que lo lleva justamente a encontrar a Menelao, ¿ok? Que es el que le va a contar básicamente todo lo que ha sucedido en la guerra de Troya. Le va a contar todo lo que sucedió, no solo ahí, sino después con los demás héroes, con los demás héroes. Y,
y le confirma justamente que va a retornar o que debe retornar a su patria, ¿ok? Que Odiseo debe en su momento retornar a su patria, ¿ok? Y, y ya después, en cuanto a lo que es la historia como tal, se habla justamente de la, de las diferentes historias que vive, que, que viaja Odiseo, entre las cuales encontramos eh, esa primera que ya se comentó, en donde llega justamente a donde Calipso y lo retiene contra su voluntad, digamos, ¿verdad? Digamos entre comillas. Y, y de ahí, bueno, es lo que ya hemos comentado, que los dioses deliberan y, y bueno, en realidad lo que hace que Odiseo permanezca tanto tiempo ahí es el hecho de la, de la furia de, de Poseidón, ¿ok? De la furia de Poseidón. Entonces, ahí podemos ver cómo justamente los dioses van a mediar o a entorpecer las, el destino del héroe, el destino del héroe, ¿ok? Posteriormente, eh, ya hay diferentes visitas que realiza, que realiza Odiseo a diferentes lugares, en donde llega justamente a la nación de los feacios, que ahí lo recibe Alcino, van al ágora como tal, y ahí en el ágora, en el banquete, son momentos importantes en donde se habla ahí de lo que yo les comentaba en el video anterior de de la, de la hospitalidad. Entonces, Odiseo corresponde la hospitalidad que, que le brindan los feacios, le dan todo, todo el honor del caso. ¿Ok? Y ahí, a ver, tiene una estructura importante en el sentido de que en las diferentes visitas que hacen, se aprovecha a ver, se aprovecha el momento que están ahí para contar. Odiseo aprovecha el momento que ellos se encuentran ahí para contar todas las peripecias que han vivido. Entre ellas, pues, bueno, eso que ya hablábamos de lo de Calipso, eh, luego lo de Circe y posteriormente también el tema de lo que le sucedió en el país de los cíclopes. Entonces, todas esas aventuras tan importantes, principalmente la de Polifemo, que es una de las que más se destacan, porque ahí demuestra esa heroicidad que destaca a Odiseo. Y Profe, ya ahora vamos a hablar de lleno. por eso es que Poseidón lo odia tanto, o sea, por eso es que le guarda rencor a Odiseo, ¿verdad? Por haber matado a ese gigante, Polifemo. Exactamente, exactamente. Porque, a ver, yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando habíamos hablado de la, de la historia de los dioses, de la mitología, los cíclopes ayudaron bastante a que los dioses olímpicos vencieran a los titanes. Y,
y por eso eran tan estimados los cíclopes. Por eso Polifemo y el resto de cíclopes eran tan estimados. ¿Ok? Y bueno, posteriormente se da la parte correspondiente a la venganza como tal. Profe, una consulta. Sí. ¿Usted está pasando diapositivas? ¿O estamos así normal? Porque yo no veo nada en la pantalla. Ay, al compañero, a Polifemo no lo mató. Odiseo lo dejó ciego nada más. Igual, esta que está ahí, las que están anteriores no, no tienen demasiado texto, sino es más que todo imagen para ir viéndolas sobre lo que estamos aquí hablando. Entonces sí, ya después se da el reconocimiento, la anagnórisis de Telémaco con su padre más adelante, y recordemos que él tuvo que ingresar, después de todas las peripecias que vivió, tuvo que ingresar como un mendigo a su mismo palacio en Ítaca. Y a partir de ahí, para fortalecer su grandeza, logra eliminar a todos los pretendientes que se mantenían en su palacio acosando a a su esposa. ¿Ok? Entonces, ahí es importante reconocer que esas tres estructuras, esas tres delimitaciones temporales claras, y más que hablar de de la obra como tal, es importante saber las diferentes temáticas de las cuales trata la obra. ¿Ok? La primera de ellas, y desde las cuales podemos analizar el texto, tiene que ver con la arete, que es igual a virtud o igual a excelencia. Se hace referencia a la excelencia ciudadana. ¿Ok? Esa excelencia es un compendio de cosas, de elementos, no es una sola cosa. Engloban varios elementos. Va desde el uso adecuado de la palabra, va desde la belleza física hasta la astucia. Son básicamente esos tres elementos. ¿Ok? Cualidades físicas, cualidades intelectuales y capacidad retórica, que es la capacidad para sortear las dificultades mediante la palabra. Odiseo cumple todas esas características. ¿Ok? Y en el texto lo podemos ver de diferentes maneras. Esa arete o esa virtud o esa excelencia tiene relación con poder darle a los griegos de la época modelos a seguir. ¿Ok? Entonces, se supone que si las personas conocían estas historias, si las personas conocían las aventuras de estos héroes, pues podían tener un ejemplo a seguir en su vida.
y principalmente el pueblo que en la mayoría de casos era analfabeto, etcétera, etcétera, pero sí, sí podía escuchar y acudía gustoso a las declamaciones. Entonces, no por nada tampoco, no por nada, Atenea, que era la diosa de la sabiduría y además la protectora de los inteligentes. ¿Ok? Le ayuda bastante. Es una de las que está a su gran favor. ¿Por qué? Porque Odiseo se ha ganado eso mediante sus diferentes maneras de sortear las dificultades. Hey, ven ustedes que es el único que no convierten en cerdo, ¿verdad? ¿Por qué fue eso? Porque Hermes le dio una pócima para que no le hiciera daño el veneno de ¿No Circe. recuerdan? Bueno, otro elemento importante, muchachos, tiene que ver con la construcción de los personajes femeninos. Y es un elemento que hay que destacar claramente. ¿Ok? Los personajes femeninos en la obra, y eso podemos verlo como un equivalente a lo que sucede en la, casi que en toda la literatura griega. ¿Ok? Por un lado, están los personajes femeninos, mortales, y por otro lado, las diosas o los seres mitológicos. ¿Ok? Vamos a ver cómo aparecen las mujeres mortales en ese texto. Hay varios ejemplos ahí importantes. Tomemos, por ejemplo, a Penélope, que es uno de los personajes principales. ¿Ok? Aparecen, en el caso de ella, en condición de esposa. O sea, siempre en una relación quizás de subordinación con respecto al hombre. Esas esposas o las hijas no tienen un rol independiente, un rol decisivo en las historias. Comúnmente están recluidas en los palacios, en las casas. No tienen poder de decisión para elegir con quién se casan. Sobre ellas pesa el tema de la conveniencia en cuanto a los arreglos matrimoniales. O bien aparecen como un mero botín de guerra, como condición en condición de esclavitud, ya no solo al servicio del hombre, sino también al servicio de toda una familia, en el caso de las familias adineradas. Entonces, casi siempre esos personajes femeninos mortales tienen esa condición. Y vean ustedes el caso de Penélope, que ella se recluye no solo en el palacio, sino también ya en la habitación. Y, y bueno, utiliza esa artimaña, ¿verdad? Ese mecanismo para no decidir todavía por alguien, que es lo de tejer y destejer. Entonces, tiene esa condición. Bueno, ya habíamos visto también en su momento la situación de Casandra en el caso de Agamenón, en donde ella, pues,
es una pitonisa que por acostarse con Apolo perdió sus cualidades adivinatorias, pero igual, ella era un botín de guerra que se trajo a Agamenón de la guerra de Troya. También podemos ver personajes femeninos como igual, como Clitemnestra, ya vimos, el caso de Electra, también ya vimos, y el caso de Yocasta en Edipo Rey. Todas ligadas a un hombre y en esa posición de subordinación. Cuestión diferente sucede con las diosas. Tienen un papel más destacado. Por un lado, pues tienen esa cualidad de hechizar. Tienen esa cualidad de embaucar, como en el caso de las mismas sirenas o los monstruos, que vamos a ver, no son como tal personaje femenino, ¿verdad? Pero podemos distinguir un género ahí claro. Y a diferencia, a ver, no es mucho quizás, pero a diferencia de los personajes femeninos mortales, hay una intervención, pues, más autónomas, de más autonomía, con un poder de decisión mayor sobre sus vidas y principalmente sobre las vidas de los demás. ¿Ok? Hecho importante, como se menciona ahí, casi siempre viven solas, en palacios que ellas mismas gobiernan, a diferencia de las mujeres mortales, su papel de diosas hace que los mortales más bien las idolatren e instalen, construyan templos a su honor. A ver, y es importante esto porque ustedes me preguntan, en la esfera de los dioses, ¿son más importantes los dioses, digamos, masculinos o femeninos? Puede que sí, pero las diosas femeninas tienen una autonomía importante, tienen poderes que ejercen como les da la gana. Y a veces pueden contraponerse a los intereses de los dioses masculinos, como dice ahí, ¿ok? Se enfrentan. En el caso de Palas Atenea, enfrenta a Poseidón. Aunque son Profe, de la misma esfera, aunque son deidades, se enfrentan ahí, ¿ok? profe, Y bueno, otro tema importante que me gustaría analizar con ustedes de la presencia de lo monstruoso, de los monstruos en la Odisea. ¿A cuáles monstruos podemos reconocer, muchachos, ahí en la obra? Profe, Caribdis no es uno. El cíclope adquiere una condición de monstruo, Polifemo. Escila, Caribdis son considerados monstruos. ¿Por qué? Porque son figuras que se salen de la norma. Son figuras anormales que tienen profe, ¿y las sirenas físicamente también? y moralmente. Físicamente porque son híbridos a veces, ¿verdad? Son, qué sé yo, recordemos un monstruo como era la esfinge, o los mismos sátiros, o los centauros, los minotauros, a nivel físico, son, digamos, deformes, por ponerlo de una manera. ¿Ok? Y esa figura monstruosa no solo es así porque así, sino también interviene en los hechos de una diferente magnitud.
¿ok? A la par de ese carácter, pues, apariencial o esa carácter físico de anormalidad que tienen los monstruos, también hay una rapidez, fuerza, disculpen. Tienen cualidades. Esas cualidades tienen que ver con habilidades para intervenir en las diferentes acciones de la épica, ¿ok? Como hablábamos ahí, a nivel de las características morales, pues ellos tienen sus fines macabros, ellos tienen su modo de ser, son codiciosos, son violentos, y, a ver, son monstruos porque se contraponen a lo que sería un héroe. Un héroe es todo lo contrario. Un héroe está rodeado por el arete, por la virtud, por la excelencia. Los monstruos, digamos, son el polo opuesto. Si para los griegos, los héroes o los que poseen esa arete como Odiseo son modelos a seguir, más bien al revés serían los monstruos, serían criaturas a las cuales no se les recomienda seguir sus imperativos morales. Es una forma como decirle al pueblo que accede a estas obras, no, esto no es lo que ustedes deben reproducir, digamos, o manifestar. Que ahí está la imagen, ¿verdad? Se puede considerar hasta las hechiceras y en el caso de Polifemo es parecido. ¿Por qué Polifemo? Porque, a ver, pero Polifemo, como les decía, tiene una estirpe acuerpada por los dioses. No quiere decir que sean de un linaje bajo los monstruos. Tienen características de dioses incluso. O son queridos por los dioses. Pero a nivel físico y a nivel de su moral, tienen esa cualidad monstruosa. ¿Ok? Tienen esa cualidad monstruosa. Bien, ahora vamos a pasar a hacer un pequeño trabajo individual con respecto a la obra. A responder unas cuantas preguntas, no son muchas, son poquitas, y para profundizar en las temáticas propias de la Odisea. No son preguntas de comprensión, como ustedes han visto en mis clases, esta clase y las de otros cursos, pues lo importante es más que todo hablar de las temáticas, no tanto de comprensión, aunque sí es importante que manejen la obra como tal, pero nos centramos principalmente en las temáticas. Entonces, a continuación voy a hacerles llegar unas preguntas que las tienen que contestar y por ahí de las 4:40 podemos ir viendo algunas respuestas para que no se duerman, para que no se vayan por ahí y
y se activen un poquito. Yo sé que esta hora es complicado. Profe, Voy a las ubicar preguntas, el pequeño cuestionario ajá, ¿dónde las va a en el mandar? grupo de Teams. Y con base en lo que ustedes leyeron, contestan las 3 preguntas que vienen ahí. Me las hacen llegar igual, pero también las vamos a discutir de manera colectiva. Ya ahí está en el grupo de, perdón, en las publicaciones del grupo. Y también lo voy a colocar en el chat. Pero bueno, ahí lo pueden tener en la parte de publicaciones. Por aquello, voy a publicarlo aquí también, para que todos y todas lo vean, las preguntas. Aquí las voy a dejar, no sé si la ven, si las ven ya. Sí, profe, profe. correcto. ¿Me avisan? Profe, son 3 preguntas nada más. ¿Me avisan si ven las preguntas, porfa? Sí, Profe, profe, ya. se ve muy pequeñito. Ahora voy a aumentarlo. Me avisa cuando la... Ah, ya ahora sí se ve mejor. ¿Cómo se manifiestan los dioses ante Odiseo? Elige al menos 2 que lo ayuden y 2 que lo perjudiquen. Y analice la fidelidad en la Odisea. Considera que Odiseo se mantuvo fiel. Y la lealtad. Cree que su gente fue leal a Odiseo. Estamos hablando de diferentes gentes. La parte de la tripulación, los mismos guerreros de Troya y por supuesto la gente de Ítaca. ¿Ok? De Ítaca. Entonces ahí van a elaborar esas pequeñas respuestas. Me la pueden enviar al grupo de Teams y por ahí de más o menos unos 50, 45 minutos regresamos para discutir acá entre todos lo que han podido escribir, aunque sea una pregunta de esas. Profe, yo he intentado, pero no me quiere descargar. No sé si me las puede enviar al grupo, se lo agradezco, el del chat. Yo es que tengo, Porque yo es que no sé tengo si el será el teléfono internet, apagado pero no, ahorita. no logro descargar. Yo es que tengo el teléfono apagado ahorita, sí. Entonces, no sé si tal vez algún compañero toma un pantallazo y lo envía por el grupo. Compañeros, algunos que las hayan podido bajar, se lo agradezco que las envíe al grupo, que no logro accesar a las preguntas. Yo acabo de mandar una foto, voy a ver si se ve bien.
Profe, eso se responde en la reunión del chat, sin las preguntas. No, pueden hacerlo en un documento de Word. Si ustedes Perfecto. quieren, me pueden enviar la respuesta también por Teams, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero preferiría que fuera en un documento de Word, Compañera, un gracias. archivito de Word. Si ustedes creen que es importante que yo habilite como un tipo tarea, como hago siempre, no hay ningún problema. Ya mismo lo hago. Mientras ustedes trabajan, yo puedo hacer puedo crear esa tarea. Sí, profe, mejor. ¿Ok? Se supone que ahí está asignado ya el trabajo como tarea. Y bueno, ahí tienen también el archivo que está en la parte de publicaciones.
¿Están ahí, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, profe, correcto. Ok, bueno, Aquí estoy. antes de pasar a las preguntas, me voy a referir a la prueba de la próxima semana, para que anoten y estén ahí con la información. Yo voy a asignarla, va a ser asincrónica, voy a asignarla de hoy en 8. No tienen que conectarse, yo la voy a subir a las diferentes plataformas a las 3 de la tarde y me la tienen que entregar a más tardar el martes a las 3 de la tarde. ¿Ok? Ya sea por Teams o por Moodle. ¿Ok? Voy a habilitar igual como una tarea para que la puedan colocar ahí. ¿Qué es lo que va a entrar? Primero que todo, la exposición creo que fue de la segunda clase o la primera, déjenme ver el programa. Sí, fue la de la segunda clase donde ahí está subido el video de YouTube, donde viene también el tema de la lírica griega. Profe, disculpe, ¿la primera o de la segunda, dijo? A ver, bueno, voy a retomar. Primero, la presentación sobre el contexto de la sociedad griega. Todo lo que había explicado yo de la polis, las diferentes edades a través de las cuales se desenvolvió la sociedad, esta sociedad la sociedad griega, eso es lo primero. Todo el contexto histórico, todo el contexto histórico. Luego vendrían a estudiar la otra presentación sobre la lírica y ahí también venían colocados elementos de la mitología. ¿Ok? Ahí ya van 2 elementos. Después va a evaluarse lo del teatro griego, pero enfocado en Edipo Rey. Principalmente Edipo Rey. No va a entrar la Orestiada. Eso no va a entrar. Y después, lo que hemos visto hasta la fecha de la Odisea. Tanto la presentación que yo subí en el transcurso de la semana, como lo que vimos hoy. Todo el tema del arete, el rol de la mujer en la historia, la intervención de los dioses, la cuestión homérica, que es de la vez anterior, todo eso. También ahí venían el tema de la épica, los 2 tipos de épica, todo eso, todo eso. Profe, una pregunta. ¿Sí? Esas presentaciones en PowerPoint, ¿usted las están subidas ya? Es que yo lo vi, pero lo vi en el video que usted mandó. Sí, están en los videos, pero igual voy a subirla también. Ah, ok. Sí, y de ahí sí, si tiene alguno más de esos que entran para que lo suba, porfa, gracias. Profe, ¿y lo puede subir a WhatsApp? Si usted quiere lo puedo pasar por ahí, pero como ya habíamos hablado, lo básico es que esté en Teams y en Moodle, ¿verdad? Y si lo sube a Teams y por más fácil a WhatsApp. Eso ya sería que algún compañero pues tenga la voluntad de hacerlo, pero a nosotros nos tienen bastante limitado eso, y es que luego nos regañan, entonces mejor. Si si yo lo subo a Teams, algún estudiante lo baja de ahí y lo puede pasar al grupo, no hay ningún problema. Entiendo. ¿Y para cuándo usted estaría dejándonos el examen? Sábado a las 3 de la tarde y lo entregan el martes a las 3 de la tarde, más tardar.
Ese día no tienen que conectarse. Profe, perdón, le entendí que va a estar habilitado hasta el martes o hasta el mismo sábado. De sábado a martes. Ok. Va a estar entonces habilitado en Moodle y en Teams. En las dos. Ah, gracias. Bien. Vamos con la primera pregunta. Gilary, ¿cómo se manifiestan los dioses ante Odiseo? 2, que lo hayan ayudado y de qué forma, y otros 2 que lo han podido perjudicar y de qué forma. Profe, ¿me escuchan? Sí. Bueno, lo que yo recuerdo, digamos, que hemos conversado, que hablábamos, los que lo perjudicaron, uno de los que lo perjudicaron o que fue más fuerte fue Poseidón, ¿verdad? Que es el que genera, digamos, como por lo que le hizo al hijo. Yo veo desde la perspectiva mía, ahora más bien que ustedes comentaban, que Circe, aunque está a favor de Odiseo, digamos, al final, ¿verdad? Yo siento que ella también lo quiere afectar en un inicio. Eso es otro punto de los que yo veo. Ellos son como los que lo perjudican, que siento yo. Los que lo ayudan, bueno, que siempre va a estar ahí, la diosa Atenea, que es quien siempre le ayuda, le cuida, le protege. Y yo creo que ella también lo hace desde una perspectiva general, no solo con Odiseo, sino como con toda la familia, ¿verdad? Ella es como, yo siento que ella es como de amor, porque es la que dice, desarrollan todo la historia. Y me faltan. Bueno, solo una precisión. Circe formalmente no es una diosa, es una hechicera, ¿verdad? Entonces, Bueno. como tal, sí desciende de diosas, pero no tiene esa estirpe. No tiene esa estirpe, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno tiene esa para complementar, pero muy bien todo lo demás, excelente. ¿Alguien más quiere decir algo? Profe, ya que comentaron algo de Circe, en el caso mío, o sea, quien nos ayuda también es Hermes, porque él le da una hierba que le hace inmune a los encantamientos de Circe. ¿Cómo se llamaba la hierba? No, no recuerdo, profe. Bueno, ¿alguien sabe cómo se llamaba? Yo no sé, profe, yo siento que Atenea lo favorecía por la admiración que ella sentía por Odiseo. Ajá. La hierba se llama Molly. Molly, justamente tiene ese nombre. Ajá, se llama como mi vaca. Ah, no sabía que tenía. Debe tener muchas, me imagino. Ya No, es yo ganadero, no. usted, ya. Ah, sí. No, solo tengo una y una ternerita. Ok. Otro que se opone a él es Hiperión, porque es uno de los que le impiden el regreso, ¿verdad? Es de los que le impide, es uno de los que impide el regreso. Y pues bueno, hay un episodio ahí de las vacas del sol y tanto Odiseo como sus compañeros pues acabaron con ellas, entonces parte del impedimento. Bueno, dice por acá Dunia, la número 2. Analice la fidelidad en la Odisea. Considera que Odiseo se mantuvo fiel. Bueno, profe, esa pregunta de hecho que, bueno, yo era mi respuesta, era en ¿verdad? Siento que sí, a pesar de que él pues, tuvo relaciones con las diosas, porque realmente él aún inclusive le decían, bueno, diosa no, bueno, a la hechicera, ¿verdad? Porque ella siempre inclusive le decía que estaba haciéndolo con ella y estaba pensando en la esposa, entonces le decía que sí, o sea, que era inevitable. Inclusive a lo que me recuerdo,
hasta le ofrecieron como que, o sea, podía tener la vida eterna con ella y iba a ser inmortal, ¿verdad? Pero él decía que prefería volver con la esposa aunque fuera un momento, ¿verdad? Entonces, para mí, aún en los sueños, él todavía, pues sí era fiel, de una manera un poco extraña, pero sí siento que sí era fiel. Ok, ¿alguien más que tenga otra perspectiva? Profe, yo opino igual que la compañera, exactamente igual, de hecho escribí lo mismo, porque durante los 7 años que estuvo con Calypso, Calypso le ofreció, como comentó la compañera, la inmortalidad y todo, y él aún así todo ese tiempo estuvo extrañando a Penélope y a su hijo y a su patria, y de hecho fue por eso que Atenea intercedió con él con los dioses. Era Claro. que en realidad él no quería estar ahí, era que estaba de manera obligatoria y hasta que el hijo fue y lo encontró y lo ayudaron a salir de ahí. Sí. Pero bueno, aquí es lo que ustedes más o menos dicen, porque si uno se pone a ver, uno podría decir, bueno, por más que estuvo contra de su voluntad, pues tampoco estaba como muy así demasiado triste estaba tampoco, que digamos, En ¿verdad? la vida real, para ¿Verdad? mí es imperdonable. Pero yo creo que el hecho de que él se mantenga la fidelidad pensada en cumplir su destino. La fidelidad pensada en que él tenía en su mente la necesidad de regresar a Ítaca, a su patria, y de velar por los suyos. ¿Ok? Si uno ubica la fidelidad únicamente en términos de que, pues, si le dio vuelta a la esposa o no, pues es muy fácil. En lo Entonces, moral. no. Pero dentro de No, esa... no, profe. Voy un momentito, ya voy al ban. Dentro de esa Okay. moral superior de los griegos, lo que ordenaba todo a nivel de prioridades era justamente la fidelidad a ese retorno, a no ceder a su verdadera causa, a sus verdaderas intenciones, digamos, de fondo. Pero bueno, si hay una opinión diferente, pues no hay ningún problema. Albán, continúe. Profe, yo siento que falló ahí en lo que es la fidelidad porque no fue fiel a sus compañeros, porque él, lo que eran los oráculos que le fueron revelados, él se los decía a medias, él no se los decía completamente. ¿Por qué? Por temor a eso de que ellos retrocedieran. Pero, Jay, quién sabe, ¿verdad? En la historia, por así decirlo, si él hubiera dicho la verdad. Pero Jay, él los engañaba, él no fue fiel con ellos. O sea, él sabía él sabía los dos caminos, que iba a llegar solo si ellos, por así decirlo, retrocedían. En el caso del ganado y las ovejas, él no les dijo nada, él simplemente se durmió. Él les dijo, les dijo que le prometieran, ¿verdad? Pero al final no les dijo por qué realmente era lo que iba a acontecer. Y ya, y ellos fallaron ahí y arrasaron con el ganado y las ovejas, ya, y las sacrificaron y se las comieron, y ahí fue donde vino la tempestad. Entonces, él realmente en todo ya era una persona muy astuta, no sé, muy mentirosa. Entonces, por eso se ve tanta tragedia en la historia, ¿verdad? Por culpa de él, más que todo, considero yo, no sé, ese es mi punto de vista. Profe, ¿Sí? yo pienso que la fidelidad de él fue más que todo mental, porque el anhelo de él era regresar a su casa, nada más, o sea, era como mental. Aunque hiciera lo que él hizo, siempre la mentalidad de él estaba en el regreso a su patria, a su pueblo natal, donde él nació. Exactamente. Y bueno, la última pregunta. Ahí tiene un poquito que ver, ¿verdad? Ya ahí más bien Albán se toca
un aspecto de la misma tercera. Y bueno, la fidelidad en la Odisea. También es importante que lo piensen en términos de la esposa, que ahí queda más claro, ¿verdad? No únicamente Odiseo, ahí habla de que la pregunta era sobre Odiseo, pero en general, si nos ponemos a ver también de parte, desde el otro lado de la familia, pues Penélope cumple esa fidelidad. Profe, es que yo más bien en la pregunta 2, porque dice, analice la fidelidad en la Odisea, o sea, ahí yo Sí. estaba, no solo, ¿verdad? Se mantiene, sino que también la esposa, a la hora de que Antino quiere cortejarla y todo eso, ella se mantiene fiel, esperando a Odiseo. Y con la lealtad, ¿cómo evalúa Con eso? la lealtad. Perdón, profe. Con la lealtad. Bueno. Al revés. Es que es semejante. Bien, ¿fueron leales con Odiseo o no? Claro que sí, creo que sí fueron leales. Tanto como los compañeros de guerra y como ella. Por ejemplo, tengo a Mentor, Néstor, que siempre lo estuvieron esperando a él para combatir. Bueno, a la hora, al final ahí de la obra se pueden ver que ellos ayudan a Telémaco. Matan a los que están haciéndole daño al palacio. Perfecto. Los que no fueron leales fueron justamente todo ese montón de pretendientes que no es que de la nada salieron, sino que ellos trabajaban o eran, digamos, del mismo reino que Odiseo antes de irse. Y más que todo, Antino era el que más... Ajá, el instigador de la deslealtad, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Pero bueno, muchachos, ahí tienen la actividad todavía para enviarla a más tardar, creo que a las 6, creo, por si les falta agregar algún detalle o ampliar más como comentario. Si busquen ejemplos concretos en el texto, muchachos, busquen ejemplos, digamos, con respecto al arete, cómo se muestra esa excelencia en Odiseo, ya sea mediante la palabra, mediante la descripción física de él, cómo es que él se ve como una persona astuta, en qué pasajes de la historia él se considera astuto, en qué pasajes de la historia él utiliza la palabra para convencer a los que lo rodean y poder regresar a la patria. Busquen ejemplos sobre eso que decíamos de la mujer, caractericen el tema de los monstruos, busquen ejemplos en el texto, es muy importante. Cualquier cosa ahí entre semana podemos hablarnos. Ahí yo me podría conectar el miércoles más o menos para un ratito, una hora para aclarar dudas. Ya una vez de que han terminado de leer el material, que han terminado de estudiar y ustedes me dicen que yo me puedo conectar un momento. Está bien, profe. Profe, si se conecta, perdón, disculpe, si se conecta, ¿como a qué hora sería? Si es posible. Ajá, exactamente. Me lo agradecería mucho. Sí. Quedamos entonces, muchachos, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Bueno. Yo subo la tarea más tarde porque es que el internet no me quiere funcionar. Profe. De hecho, tuve que ver otros. Ok, perfecto. Disculpe, estoy tratando de subir la tarea, pero no puedo, me dice error al cargar. Mándela al chat de Teams, mejor, al chat. ¿No sí, por chat? Ahí tampoco me dice error. Por todo lado me está tirando error. Tal vez si lo envía a... Bueno, ahí sería a mi correo entonces. Bueno, está bien. Hasta luego, profe. Bueno. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.